análisis políticos y coyunturales y sobre todo también de perspectiva de género. Querida Renata, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Te abrazo también a la distancia. Ay, amigo querido, gracias por esas palabras de introducción, es mutuo, te respeto, te quiero muchísimo, muchas gracias por el espacio, estoy muy contenta de estar aquí contigo, aunque sean un poco de fachas, disculpe la audiencia, pero andamos en media de mudanza. Andamos igual, querida Renata, Estamos. andamos igual. Oye, qué dolor, ¿eh? Qué dolor con estos últimos acontecimientos, porque creo que demuestra sin la más mínima voluntad de ser una radiografía del Estado mexicano. Se hace un crimen, no cualquier crimen, se trata de un feminicidio, y luego el Estado mexicano, así se debe de entender, en este caso involucrado en el Estado de Morelos, el fiscal encubre la responsabilidad de quien pudo haber sido, porque hay que manejarlo así de momento, el presunto feminicida de la joven Ariadna, aludiendo que ella se murió por ingestar alcohol. Es decir, fue responsable de su propia muerte. Cuando los videos que después revela la Ciudad de México es claramente la de un individuo cargando un cuerpo ya sin vida, desgraciadamente, que coincide justamente con los patrones de la ropa de Ariadna. Y luego todo lo que se ha desenvuelto después de eso, que el fiscal envió ligas, vínculos pornográficos a Ernestina Godoy en señal de provocación, y ahora el muy cínico dice que él no sabe nada, alguien impuesto por Graco Ramírez. ¿Qué está pasando con el Estado mexicano en torno a este caso que desgraciadamente como que tiene que pasar como cada 6 meses con este asunto mediático, con este ruido para, ay, qué horrible está la situación del país? No, es que pasa todos los días. Totalmente. Varias cosas. La primera es recordarle a la gente la utilidad y el agradecimiento que muchas feministas le tenemos a Marcela Lagarde, esta feminista mexicana que conceptualiza el feminicidio y lo explica, ¿no? Cómo es un feminicidio distinto a un homicidio, lo lleva a la Cámara de Diputados y legisla para que el feminicidio sea parte de la ley en contra para erradicar para las mujeres en una vida libre de violencia. Entonces es importantísimo, no solamente en términos teóricos para entenderlo, sino también en términos políticos, legislativos, ¿no? Eso, en primer lugar, creo que siempre es importante recordar y agradecer a esas feministas que han hecho ese trabajo importantísimo para llegar a poder solucionar o castigar estos crímenes tan dolorosos como tú ya bien decías. Lo segundo que es importante decir es que desgraciadamente, como bien decías, no es el primer caso de feminicidio, y no solamente eso, no es el primer caso de feminicidio donde las fiscalías mienten para tener impunidad, ¿no? Para dar impunidad a los presuntos feminicidas. Pasó con el caso de Devani en Nuevo León. El fiscal dijo que ella se había caído en una cisterna, que fue una ofensa a la memoria de la vida de Devani, a la familia, y yo argumentaría que en menor medida, por supuesto, pero a todas las mujeres, ¿no? Decir que alguien que fue víctima de feminicidio se cayó en una cisterna es ofensivo. Lo mismo pasó con la Fiscalía de Jalisco, que también dijo que a la mujer que quemaron viva, que ella se había prendido fuego, como si fuéramos tan tontas las mujeres para hacer algo así, y en esta ocasión en la Fiscalía de Morelos, ¿no? Entonces van de los últimos feminicidios que desgraciadamente han llegado a los medios de comunicación en este país. Estos tres tienen como coincidencia que las fiscalías mintieron y acusaron a las mujeres de un probable feminicidio. ¿Cuál es la diferencia con este feminicidio? Que la fiscalía, que hubo posibilidad de que la familia se acercara a la Fiscalía de la Ciudad de México porque presuntamente el crimen había sucedido aquí, simplemente habían ido a depositar el cuerpo allá, pero eso permite que la Fiscalía de la Ciudad de México se meta a investigar, y sobre todo la diferencia es que en esta ocasión la jefa de gobierno hace pública una acusación al fiscal que parece ser que está encubriendo a este presunto feminicida, ¿no? Por lo que nos dan las pruebas, o lo que parecen mostrar las pruebas que presenta la fiscalía, bueno, la jefa de gobierno, pero que tiene la fiscalía de aquí de la Ciudad de México. Ahora, creo que esto nos tiene que llevar a evaluar varias cosas, ¿no? Lo primero es si las fiscalías autónomas están funcionando en nuestro país. Hay un texto excelente que ahorita que acabe de hablar se los pongo en el chat,
de Federico Anaya, que es un abogado maravilloso, que él cuestiona, ¿no?, esta autonomía, si esta autonomía de las fiscalías le funciona a la ciudadanía, y cuestiona esta reforma que hacen en el sexenio Peña Nieto. Yo también tengo mis críticas. Creo que la más importante de mis críticas es que, al final de cuentas, la autonomía de las fiscalías permite que nadie pague el costo político de un error de este tamaño o de un acto de cobardía y criminalidad de este tamaño, ¿no? O el caso de Nuevo León, que ya mencionaba, o el de Jalisco. Pensemos en el caso de Nuevo León. Es que fue un escándalo, todo el mundo nos indignamos y no pasó nada con el fiscal. Ahí sigue el fiscal de Jalisco. Y en cualquier país esto sería suficiente para que el fiscal se tuviera que ir, o si no, que el gobernador pagara el costo político de tener un fiscal ahí. Pero como son autónomas, entonces se escuda a todo mundo en que pues son autónomas, no me puedo meter, y se lava las manos, ¿no? Entonces creo que esa es una de mis críticas, pero de las más fuertes a la autonomía de las fiscalías. Considero que el único ejemplo de fiscalías que funciona es el de la Ciudad de México, pero creo que es un caso distinto porque tenemos una fiscal que es feminista, que se lleva, que ha tenido un buen relacionamiento político con la jefa de gobierno y han avanzado muchas cosas. Y lo segundo y último que creo que se tiene que voltear a ver es qué modelos sí están funcionando y qué cosas nos hacen falta. El modelo que está funcionando claramente es el de la Ciudad de México y nadie lo habla, ¿no? Eso es lo que a mí me preocupa. Muy poco se habla de qué se está haciendo aquí para que haya una disminución del feminicidio de 27%, para que la fiscalía salga a decir, oye, no, lo que está diciendo el fiscal de Morelos es falso, etcétera. Y por supuesto, hacia adelante, sí, sumarme al llamado de que sí hay una necesidad de institucionalizar estos procesos para que no solamente sucedan bien en aquellos estados o entidades federativas donde hay voluntad política. Y con esto me refiero a que se tienen que homologar los códigos penales, se tienen que homologar sobre todo los procesos para la investigación, para que este tipo de desgracias que está haciendo la Fiscalía de Morelos no sigan sucediendo, mi querido Manuel. Correcto, Renata. También parece ser que, y aquí juegan un papel bastante deplorable en los medios de comunicación, las únicas 2 entrevistas que he visto que este fiscal Uriel Gándara le esté otorgando actualmente a los medios de comunicación ha sido estrictamente a 2 periodistas, a Ciro Gómez Leiva, anoche en Imagen, una lavadera de cara horripilante, ya hace alrededor de 1 hora y media a Carlos Loret de Mola en Así las cosas con Loret en W Radio. Es decir, también los medios de comunicación juegan un papel bastante importante porque desgraciadamente lucran, así como lucraron, y te hablo de todos, desde los tradicionales, digitales, alternativos, también acá hubo bastante porquería, en este lado hubo bastante porquería con el caso de Devani Escobar, y desgraciadamente luego van perfilándose porque es lo que la gente busca en este momento: justicia, actualizaciones de los datos, información, que si haya avance para que no quede en impunidad en casos que desgraciadamente se hacen grandilocuentes. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en este tipo de escenarios, querida Renata? Totalmente. Yo regreso al caso de Devani porque hay tantos paralelismos con este caso, desgraciadamente, que da desesperación parecer que nadie aprendió nada, ¿no? Ni las autoridades, ni las fiscalías, ni los medios de comunicación. Recordemos cómo en el caso de Devani, Azucena Oresti de Milenio hizo un papel criminal, deplorable. De verdad, lo que hizo fue totalmente fuera de cualquier ética, interfirió en las investigaciones de un feminicidio, ¿no? Imagínense, o sea, como sentémonos un segundo a pensar la falta de ética que alguien puede tener para interferir en un proceso de justicia, en un caso tan horrible como un feminicidio. Y lo que estamos viendo con los medios de comunicación ahora, creo que quizá no tan cínico como lo hicieron con, bueno, no sé, ahora que dices lo de Ciro Gómez Leiva, igual y sí, bastante similar. Pero que vemos ahora con el caso de Morelos, del fiscal de Morelos, están haciendo lo mismo, lavarle la cara al fiscal que probablemente le deben favores o son compañeros políticos o lo que sea, ¿no? Entonces, digo, aquí hay obviamente una cuestión también política que ya tiene tiempo entre el fiscal y el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, que entonces obviamente se configuran los apoyos y golpeteos políticos del lado del fiscal por parte de la oposición por obvias razones, ¿no? Por el grupo político al que pertenece
Cuauhtémoc Blanco. Entonces creo que nosotros como espectadores, como consumidores de medios de comunicación, sí creo que tenemos derecho y tenemos que exigir que este tipo de coberturas que revictimizan sobre todo a las familias, que es una ofensa a la memoria de las víctimas, pues tengan algún tipo de consecuencia, ¿no? Por lo menos esa consecuencia social de perder parte de su audiencia y buscar medios más éticos, que sí que hay, y sobre todo acá en los medios alternativos, los medios independientes, como este espacio, por supuesto, donde los temas delicados se tratan desde una perspectiva mucho más ética, ¿no? No es posible, y eso no quiere decir que no haya una posición política por parte de los analistas, ¿no? Yo siempre he sido muy clara dónde me paro políticamente, y eso no significa que uno salga a lavarle la cara a alguien que está cubriendo un feminicidio. Renata, el día de ayer, Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todavía el caso no llega, desde luego, a la Suprema Corte ni a esas instancias jurídicas, apenas están abriendo los procesos correspondientes. Sin embargo, Arturo Saldívar, al ver la coyuntura y el contexto de la situación, se adelanta y plantea que todas las fiscalías de todas las entidades federativas deben de trabajar sobre esencialmente 3 puntos. Uno, que la muerte, que el asesinato de una mujer, todas, absolutamente todas, se traten como feminicidio, porque sin esa visión, sin esa perspectiva, no se va a alcanzar mucho y nos vamos a estar drenando en las mismas situaciones que nos ha llevado, por ejemplo, este mismo caso. Y sobre todo una gran limpieza en las fiscalías. Obviamente ahí ya no puede meter mano la Suprema Corte, más bien sí en el Poder Judicial, que también está infestado de un montón de estas situaciones. Imagínate qué terrible sería saber que en 2 meses, 3 meses, 4 meses, este personaje sale libre, no sé, por algún tipo de fianza, porque no hubieron pruebas, o X o Y, en fin. Base a lo que dijo Arturo Saldívar y base a que básicamente también nos hemos dado cuenta de la descomposición del Estado mexicano, una radiografía en la cual han fallado todas las instituciones, incluso en las declaraciones interestatales, porque ahora resulta que uno de los aludidos en el caso, ¿no? Que es el fiscal, envía vínculos indecorosos a otra colega que es parte de su colaboradora y que la pueda ayudar incluso a sacar de este apuro. Es decir, el sistema está roto. Y lo que está planteando Saldívar es alguna manera de, pues si no recomponerlo, cubrir algunas fisuras de este. Totalmente. Lo que plantea el ministro Saldívar, a mí me da muchísimo gusto que se sume a esto. Por ejemplo, Olga Sánchez Cordero también había sido muy insistente en la necesidad de revisar cómo las diferencias en los protocolos de investigación, en los mismos códigos penales de cada estado, porque recordarle a nuestro amable público que el Código Penal de la Ciudad de México es distinto en cuanto a feminicidio que el de Puebla, que el de Guanajuato, etcétera, ¿no? Entonces, lo que muchas feministas, el ministro Saldívar se suma, han impulsado es a que uno se homologue los códigos penales de los estados para tratar de encontrar qué códigos penales de los estados han funcionado bien y copiar esas buenas experiencias o esos buenos códigos en el resto de los estados. Lo segundo es lo que ya mencionábamos de homologar también los protocolos, ¿no? ¿Qué sucede cuando tienes un presunto feminicidio? Bueno, lo que plantea el ministro Saldívar es, vamos a tener una presunción de que hay un feminicidio con cualquier muerte violenta de una mujer. Eso permite que las fiscalías locales, por cuestiones de corrupción, por cuestiones de incapacidad institucional, por la razón que sea, no puedan salirse por la tangente y decir, bueno, fue un homicidio, ¿no? Entonces, que de entrada cualquier muerte violenta de una mujer se presuma que es un feminicidio. Ahora, aquí doy un dato importante. Muchas compañeras feministas de pronto dan un dato equivocado que a mí me parece importante desmentir, porque, bueno, ahorita les digo por qué, pero se dice mucho en espacios feministas que hay 11 feminicidios al día en México. Ese dato es incorrecto. Hay 11 homicidios de mujeres al día en México, que es altísimo, ¿no? Pero no todos esos homicidios son feminicidios. Se calculan, bueno, los datos que tenemos de las fiscalías locales que recaba la Secretaría de Seguridad Ciudadana es que tenemos tres
feminicidios al día y 11 homicidios violentos contando esos 3 feminicidios, ¿no? ¿Por qué es importante hacer la distinción? Porque no todas las muertes de una mujer son un feminicidio. Si a alguien la asaltan y la matan en un asalto, no necesariamente o muy probablemente eso no se catalogaría como un feminicidio. Y es importante saberlo porque el feminicidio tiene un prototipo muy claro, ¿no? Que esto, regreso al inicio de mi intervención, tenemos que agradecérselo a Marcela Lagarde, que conceptualiza el feminicidio en México en específico y hace una distinción de otras conceptualizaciones de América Latina. Y de hecho le llama diferente, ¿no? En otros lados de América Latina le llaman femicidio y acá le llamamos feminicidio porque ella argumenta que el Estado también es responsable en este fenómeno, ¿no? Por inacción, por falta de lo que tú quieras. Entonces, lo que se plantea desde esta conceptualización es que el feminicidio es un crimen generalmente cometido por parejas sentimentales o exparejas sentimentales o personas cercanas a la mujer, a la víctima, y que hay ciertas características de violencia escalada generalmente que culminan en un feminicidio. Y lo importante de mencionar, de saber esto y de mencionarlo, de explicarlo, es que hay muchas estrategias en el camino que pueden tomar los estados para prevenir feminicidios, que es justamente el modelo de la Ciudad de México, mediante las lunas, que son estos espacios de protección, son centros de atención a mujeres, donde tú llegas y dices, me está pasando esto, te hacen un análisis de riesgo, que es un protocolo como muy bien estudiado, no solo en México, sino en otros lados del mundo, y basado en ese análisis de riesgo te dicen, tenemos que sacar al agresor de la casa, tenemos que darte tu pensión para que te puedas tú ir al juicio, lo que sea, ¿no? Dependiendo del caso, se hace una estrategia personalizada. Y eso ha disminuido o ha ayudado a disminuir, entre otras cosas de la estrategia de la Ciudad de México, los feminicidios. Digo todo esto porque es importante entender que ese protocolo para prevenir y castigar el feminicidio en la Ciudad de México está funcionando y por lo tanto tendríamos como sociedad que estar exigiendo que se voltee a ver lo que sí está funcionando en nuestro país, porque aparte de recordarle a la gente que otros países que tienen graves problemas de feminicidio, como por ejemplo son Brasil o El Salvador, tampoco tienen una respuesta sencilla de cómo acabar con este problema, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer como en política pública? Pues voltear a ver las experiencias cercanas que sí nos puedan ayudar. Entonces, por eso es necesario y es importante, y yo creo que tiene razón el ministro Saldívar, en decir, hay que voltear a ver y hay que tratar de homologar los protocolos para evitar que este tipo de cosas sigan sucediendo como lo vimos en Jalisco, Nuevo León y Morelos, mi querido Manuel. Correcto, querida Renata. Pues Renata, yo te agradezco como siempre tu tiempo, tu presencia en estos espacios informativos a los reporteros MX aquí en Sin Máscaras para conocer más acerca de estos temas y sobre todo el análisis, la coyuntura que lleva a cabo. Querida Renata, yo te envío un abrazo, ya sabes, del tamaño de Saturno y también solicitándote que nos compartas tus redes sociales para estar atentos de todas tus actividades y sobre todo también allá en Capital 21. Claro que sí, mi querido Manuel, me encuentran en @rturrente en Instagram y en Twitter y me pueden ver todos los miércoles en Capital 21 a las 10 de la noche. Mañana justamente vamos a estar platicando entre varias feministas sobre no solamente el caso, sino la respuesta y creo yo, parteaguas político que genera la jefa de gobierno al declarar explícitamente a ver, aquí se está encubriendo un feminicidio y se está culpando a las mujeres de su muerte. Eso en un país como México con tanta impunidad, creo que es un parteaguas en la política. Lo vamos a hablar mañana y también vamos a hablar de las elecciones de Estados Unidos que están pasando hoy mismo, así que no se lo pierdan. Muchas gracias a ti por eso. Excelente, querida Renata. Renata, un fuerte abrazo y un beso. Cuídate mucho, estamos en contacto. Otro para allá y a toda la audiencia, por supuesto. Adiós, adiós. Renato Turrenta.